muchachos, con un saludo de buenas noches a todos. Vamos a seguir hablando sobre lo que son las actividades que venimos trabajando para nuestro curso. Voy a presentar la pantalla. Voy a presentar toda mi pantalla. Bien, cuéntenme si están viendo mi pantalla. Sí, señor. Ok. Bueno, acá estamos en el grupo. Ok. Ay, caramba. Deme un segundito, voy a dejar de grabar, voy a dejar de compartir y voy a hacer algo aquí para evitarme justamente tener que cambiar de pantalla cada vez que alguien quiere entrar. Permítame un segundito. Ujú. Y vamos a volver. ah, Vamos a compartir de nuevo, muchachos. Me perdonan un momentico. Bien, ahí estamos. Bueno, están viendo el curso? Sí, Sí, señor. señor. Ok. Bueno, vamos a ir de nuevo al curso de la fase de análisis. Y estamos trabajando en la guía de aprendizaje 1. Ya estuvimos trabajando sobre este cuestionario que ya respondieron más de 40 personas. Ah, no, perdón, 22 personas respondieron. Entonces, animo a los que se han conectado hoy que no han contestado este cuestionario a que revisen la documentación que presentamos la clase pasada y que se animen a contestar el cuestionario. Es muy sencillo. Bien. Vamos a seguir. El cuestionario que debemos de trabajar para esta semana, pues son dos, digamos, debemos de estar trabajando. Ustedes pueden trabajar en todos los cuestionarios si quieren, todos están abiertos. Bien, y todos están habilitados para que ustedes lo presenten de acuerdo a cómo vayan avanzando en su estudio. Bien, entonces yo lo que he hecho pues es como ir dando tareas por semana, pero todo esto lo podemos ir trabajando. Este cuestionario es bastante sencillo, son bastante sencillos los cuestionarios y hemos presentado un material que ya se los envié. El primero es este, de efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano. Este material, digamos, va a ayudarles con esta parte de la evaluación. No quiere decir que ustedes no puedan investigar por aparte, hacer una revisión bibliográfica, sacar un mapa conceptual. Ayúdense de las herramientas que tenemos ahora. Y entonces, este cuestionario, lo están viendo aquí, dice actividad de aprendizaje 2, evaluación 2. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Sí, profe, Sí, señor. sí, lo estamos viendo. Ok. Y tenemos la actividad de aprendizaje 2, evaluación 1.
Entonces, recuerde que de la actividad de aprendizaje 1 solo hicimos el cuestionario pasado. Bien, pero de esta actividad vamos a estar revisando estas dos evaluaciones. Porque la actividad que sigue ya es la actividad de aprendizaje 3, que está aquí, sobre conceptos de matemática y álgebra que me permiten dimensionar magnitudes eléctricas. Adelantándonos un poquito a esto, pues en realidad algunos conocen la ley de Ohm, ley de Watt, o lo que son sacar las leyes de Kirchhoff. Son, digamos, magnitudes básicas que me permiten representar, o por ejemplo, a qué es igual la corriente eléctrica, a qué es igual la resistencia eléctrica en un circuito, a qué es igual la potencia. Eso sale de magnitudes muy sencillas que me permiten dimensionar estas magnitudes. Bien. Oscar, cuénteme. Sí, señor, es que tengo una duda y es que en la parte de matemáticas, pues aparece una parte de derivadas, ¿sí? Yo quisiera saber en qué punto vamos a ver eso y si hay algunas derivadas específicas para la electrónica. Lo comento porque pues yo vengo de otro campo, yo no conozco mucho de derivadas, pero he revisado bastante y me gustaría saber eso. Sí, la derivada es un concepto matemático, una herramienta matemática que me permite obtener información de variables que cambian con el tiempo. Bien, entonces se usa bastante la derivada, pero digamos que para el curso inicial no se va a usar tanto el concepto de derivada porque simplemente no es necesario. Bien, pero por ejemplo, si yo necesitara calcular la carga eléctrica de un volumen específico, me tocaría hacer una integral o tratar de encontrar la corriente eléctrica que circula por un conductor teniendo en cuenta algunas características especiales, me tocaría utilizar la derivada, pero normalmente lo que nosotros vamos a estar abordando son voltajes constantes y corrientes constantes que no necesitan el concepto de la derivada. Entonces, el concepto de la derivada es importante cuando estas magnitudes, por ejemplo, están cambiando en el tiempo y tenemos que hacer un análisis muy preciso. Es muy usada la derivada y es muy usada la integral en el estudio, digamos, un poco más avanzado de lo que es la electricidad y la electrónica, pero es bastante importante. Pero digamos que si esto de pronto no quiero que esto sea un freno, sino que más bien sea una motivación para más adelante. En esta parte, digamos, no vamos a estar trabajando exactamente con esos conceptos de derivadas. Gracias. Ok, entonces, estamos viendo este material, ya se los envié ahí al chat de interno. Entonces, acá le damos siguiente. Son documentos muy sencillos que hablan sobre magnitudes básicas. Ambas páginas hablan sobre magnitudes básicas. Por ejemplo, qué es la corriente eléctrica. Entonces, para hablar de la corriente eléctrica es importante entender que la electrotecnia, digamos, es una rama de la física que se encarga de estudiar fenómenos eléctricos, ¿sí? Y esta rama se basa en el estudio de las cargas eléctricas. Una carga eléctrica simplemente son una cantidad grande de electrones acumulados en un área, en un espacio, que yo los puedo mover o percibir estáticos. No sé si han percibido cuando una bomba se frota sobre el cabello y la bomba es capaz de atraer papeles, o un peine cuando se frota en el cabello es capaz de atraer papeles. Simplemente lo que está sucediendo allí es que la bomba o el peine está quitando electrones del material del cabello, o cuando caminamos por una alfombra, nuestros zapatos están arrancando electrones de la alfombra o viceversa, o la alfombra está arrancando electrones del zapato, ¿sí? El material que quita electrones, recordemos que el electrón tiene carga negativa y el protón carga positiva, que son las partículas, digamos, más grandes que tenemos
en el átomo. Si se arrancan cargas, si se arrancan electrones, el material que quita electrones se vuelve una carga negativa. Y el material que los pierde, entonces se vuelve una carga positiva. Entonces, estos materiales cargados los percibimos en la vida normal cuando caminamos y nos cargamos y tocamos un carro y sentimos una chispa. Cuando les mencionaba el tema de la bomba, en muchos aspectos vemos la carga eléctrica. Si usted está de pronto sentado por largo tiempo en un carro y se baja, puede ser que usted sienta una chispa. Hay muchas maneras de poder percibir esto. Entonces, la electrotecnia se encarga de ese estudio de las cargas eléctricas. ¿Por qué se hace así? Porque es más fácil estudiar las cargas eléctricas, que son trillones de electrones acumulados, a estudiar simplemente un electrón, que es una partícula muy pequeña. Pero en realidad digamos, la base de todo son los electrones. Y los electrones forman carga eléctrica. Es decir, es como decir que usted no estudia a una persona del salón, sino que usted estudia todo el salón completo y cómo se comporta. Así pasa, no estudiamos un solo electrón, sino que estudiamos trillones de electrones, cómo se comportan, y esa aglomeración de electrones le llamamos carga eléctrica. Bien, entonces, la corriente eléctrica es cuando esa carga eléctrica no está quieta, como en el caso del peine o de la bomba. En la bomba la carga está ahí estática, quieta, esperando un momento para poder pasar de un lado al otro, ¿sí? Cuando pasa de un lado al otro se establece una corriente eléctrica. Entonces, el movimiento de electrones se le llama corriente eléctrica. Entonces, ¿qué características tienen los electrones? Pues que son invisibles, que no tienen mayor peso, que se mueven prácticamente a la velocidad de la luz. Entonces dice, vea, en un conductor circulan más electrones que estrellas en una galaxia. Son trillones, como les mencionaba ahorita, son trillones de electrones para tener un culombio. La carga eléctrica se mide en culombios. Entonces aquí vienen los conceptos de voltaje y corriente, que muchas personas los confunden, ¿verdad? No sé si ustedes tenga algún concepto sobre voltaje y corriente. Sí, creo, profe, que la corriente es la cantidad, o por decirle, la cantidad de corriente o de electrones que pasan por un conductor. Y el voltaje es la fuerza con la que pasan esos electrones, creo. Sí, sí, es algo así. Digamos que para poder generar esa corriente, ese movimiento de electrones, necesitamos gastar energía, ¿sí? Es necesario aplicar energía a esos electrones. Esa energía se transforma en fuerza, en trabajo. Cuando yo, por ejemplo, desplazo una mesa, ¿yo qué hago? Yo empujo la mesa y la desplazo. En ese momento estoy gastando energía, ¿sí? ¿Cómo se mide esa energía? Pues la fuerza que estoy aplicando por la distancia que estoy moviendo la mesa. En los circuitos eléctricos, esta fuerza aplicada por la cantidad, digamos, dependiendo de la cantidad de electrones que estoy moviendo, es lo que se determina como voltaje. Entonces, por eso muchas veces asociamos al voltaje con la fuerza que se le imprime a los electrones para poderse mover, o a la carga eléctrica para poderse mover. Normalmente, ¿quién proporciona esta fuerza? Pues la proporciona una fuente de energía. O sea, por ejemplo, un adaptador de un celular es una fuente eléctrica, entrega energía para poder circular corriente eléctrica a través de los equipos. Y la energía que recibimos de las empresas municipales desde la pared de nuestras casas, de los tomacorrientes, es energía que se produce en las hidroeléctricas aquí en nuestro país. Esa energía se produce y se transporta para que esté disponible en nuestra casa y podamos usarla para mover corriente eléctrica en nuestros equipos. Entonces, una vez tengo ese movimiento de electrones, pues establece una corriente. Entonces, yo puedo tener voltaje y puede ser que no tenga corriente. Por ejemplo, un tomacorriente en la pared de nuestra casa, allí está presente el voltaje, pero no hay corriente. ¿Por qué no hay corriente? ¿Por qué creen ustedes que no hay corriente?
como, porque no hay donde pasar que la corriente, pues no hay un conductor donde pase. Exacto, exacto. Entonces, claro, para que haya corriente eléctrica debemos de proporcionar un camino, un elemento que consuma la energía. Ese elemento que consuma la energía normalmente se llama carga y es el elemento que permite el movimiento de los electrones a través de él, y al permitir este movimiento de electrones entonces se establece una corriente eléctrica. Es esta corriente eléctrica, digamos, la que puede causar daño a las personas. Entonces, por eso no es solamente el voltaje, o sea, el voltaje produce corriente, pero en realidad lo que afecta mucho a las personas es la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, el problema de los daños, digamos, al cuerpo es el calor. Cuando tenemos voltaje aplicado y ese voltaje produce una corriente eléctrica, tenemos un tema importante que es la producción de calor, porque la energía, muchachos, está directamente relacionada con la corriente que circula por un elemento, ¿sí? Y la energía es tenazmente rápida, digamos. ¿En qué sentido? En que la energía es igual al cuadrado de la corriente por el tiempo. Quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, 2 amperios circulando por un conductor, la energía va a ser 2 al cuadrado, ¿cierto? Y multiplicado por el tiempo que esté pasando. Entonces, la energía crece muy rápido. Por eso, cuando hay un corto, se produce una chispa. Esa chispa es precisamente un consumo muy alto de energía en pocos milisegundos. Por eso se puede carbonizar un componente eléctrico, una resistencia eléctrica, un componente eléctrico, un transistor o un integrado. Cuando este integrado entra en corto, la circulación de corriente es muy rápida y la potencia que se está produciendo allí se va elevando al cuadrado de la corriente. Entonces es prácticamente exponencial, y el calor, como es tan, digamos, dañino, pues lo que hace es carbonizar los elementos. Y entonces, mire lo que dice acá: un problema de seguridad es dejar pasar corriente por el corazón, ¿no? Eso lo que va a hacer es que va a detener nuestro corazón, y el corazón es un elemento que funciona con muy poquita corriente. O sea, en nuestro cerebro produce corriente eléctrica para manejar nuestro corazón. Pero si superamos esos niveles de corriente eléctrica que el cerebro tiene, que son pequeños, pues nuestro corazón puede simplemente dejar de funcionar. Entonces, por eso es normal que cuando el corazón deja de funcionar, tengamos que resetearlo, tenemos que ponerlo a funcionar desde cero, y por eso es que se hace un shock o un electroshock, digamos, un resucitador. Se pone una corriente eléctrica alta, instantánea, para que todo el corazón reciba al mismo momento un reset, ¿sí? Y la célula cardíaca, que de por sí tiende a estar, ¿cómo se llama?, palpitando, entonces todas empiezan al mismo tiempo y no tengamos un tema de arritmia. El problema es cuando la corriente eléctrica pasa por una parte del corazón. Entonces, una parte del corazón se detiene y la otra parte del corazón sigue latiendo a otro ritmo. Entonces, tenemos dos partes del corazón latiendo a diferentes ritmos, y entonces no se produce un bombeo adecuado. Eso se llama una arritmia, y entonces lo que tenemos que hacer allí es resetear completo el corazón para que todo el corazón lata al mismo momento cada célula cardíaca. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? profe, entonces, teniendo eso en cuenta, la electricidad no tiene ningún protón ni neutrón. Sí, claro. Como les decía, no, los neutrones a este nivel de la energía no participan, digamos, porque el neutrón es un elemento que no tiene carga eléctrica. Su nombre lo dice, no es ni positivo ni tampoco es negativo. Pero dentro del núcleo sí tenemos protones, que es lo que caracteriza cada elemento de la tabla periódica, ¿cierto? Entonces el hidrógeno tiene un electrón, el helio tiene 2, el oxígeno tiene 8. Entonces cada uno de los átomos tiene un número de protones. En el estado, digamos, neutro,
un átomo de cualquier material debe tener la misma cantidad de protones como de electrones afuera. Recuerde que el protón está en el núcleo y el electrón está circundando el núcleo. En estado regular, la cantidad de protones y electrones es igual y se dice que el elemento está en equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, froto un material con otro que tienen composiciones diferentes? Por ejemplo, el flúor. El flúor es el elemento más agresivo que hay con los otros elementos, porque tiene una alta electronegatividad, o sea, tiene una alta capacidad de robarle los electrones a los demás. Es el más brutal, digamos, de todos los elementos. Por eso el flúor no se puede trabajar, digamos, sin protección, porque el flúor quema lo que sea, lo daña lo que sea. Entonces, ¿por qué? Porque le quita los electrones y lo oxida completamente. Es capaz imagínese, de perturbar un gas noble, que se supone que un gas noble no lo perturba nada. El flúor es capaz de perturbar un gas noble. Entonces, ¿qué pasa si yo un material que está en equilibrio lo junto con otro que tiene esa capacidad de robar electrones? Entonces, ese material le quita los electrones y ya pierde su equilibrio. Si le quita, digamos, la mitad de electrones, pues él va a quedar cargado, ¿cómo? Pues va a quedar cargado positivamente porque va a tener más protones en su núcleo que electrones alrededor de él. Entonces queda cargado positivamente. Los protones yo no los puedo sacar del núcleo. O sea, de una manera natural, así rozándolo, así no se pueden sacar. Eso solamente se puede hacer cuando yo lo acelero en un acelerador de partículas. Pero así normalmente no. Uno solamente puede, un elemento solo interacciona con otro por sus electrones. Entonces, o le quita electrones o le cede electrones. Esas son las dos únicas posibilidades. Entonces, el material que quita electrones se vuelve negativo, porque va a tener más electrones alrededor que protones en el núcleo. Y el material que pierde los electrones se vuelve positivo. Entonces, o carga positiva. Entonces, ahí tenemos las dos cargas principales del estudio de la electrotecnia, las cargas negativas y las cargas positivas. Entonces, todos esos electrones que están de sobra, digamos, yo estoy hablando por un átomo, pero ustedes saben que en una porción de materia hay trillones de átomos, o sea que yo voy a tener trillones de electrones de sobra. Esos electrones de sobra juntos son los que forman la carga eléctrica y se miden coulombios. Entonces, el coulombio es una unidad muy grande, 6.2 por 10 a la 19 electrones, o sea, son prácticamente 6.2 trillones de electrones forman un coulombio. Y si yo tengo esa cantidad de electrones, 6.2 trillones de electrones circulando por un conductor, que decíamos ahora que la corriente necesita un conductor, yo tengo toda esa cantidad de electrones, que son un coulombio, o sea, 6.2 trillones de electrones circulando en un segundo, entonces yo puedo decir que en ese conductor hay un amperio. Entonces, el amperio es la unidad de la corriente eléctrica y prácticamente relaciona la carga eléctrica sobre el tiempo. Entonces, en el concepto anterior aquí en la página que decía que la corriente eléctrica es el movimiento de los electrones, es correcto, pero digamos, le falta una parte o está incompleto el concepto. ¿Por qué? Porque la corriente eléctrica es un concepto que debe involucrar el tiempo, porque no es lo mismo una carga de un coulombio circulando en un conductor cada segundo a un coulombio circulando en un conductor cada medio segundo. ¿Cuál de los dos tendría más corriente? ¿Un El de coulombio cada medio, segundo o un coulombio cada medio segundo? el de medio. Claro, entonces tengo la misma cantidad de carga, pero está circulando en menos tiempo, ¿cierto? Entonces va a ser mucha más corriente. Entonces, el concepto de corriente eléctrica siempre tenemos que tenerlo en cuenta, que es un concepto que relaciona dos variables, la carga eléctrica y el tiempo. Por eso la fórmula de corriente es Q sobre T. ¿Te responde un poco la pregunta? Sí, señor. Bien, entonces este material es para que lo revisen. Es muy sencillo. Bien, me habla sobre las normas de seguridad. Eso es importante en las empresas, tener que cumplir con
con tus elementos de seguridad que son para prevenir accidentes laborales propios o ajenos, porque usted, por ejemplo, digamos, voy a manipular el tablero, ¿cierto? Un tablero eléctrico y lo voy a manipular sin guantes. Y resulta que voy y toco el tablero y por algún caso me coge la corriente. Y cuando la corriente pasa por su cuerpo, su cuerpo hace movimientos involuntarios. Y en un movimiento involuntario usted puede abrir un circuito, cerrar un circuito, hacer algo en ese tablero. Y qué tal que en ese circuito por allá, sin darse cuenta, una persona estuviera trabajando. Entonces usted va a energizar esa línea y esa persona que estaba confiada de que el circuito está abierto, le va a llegar energía y le puede causar un accidente. Entonces, los elementos de seguridad son muy importantes portarlos y usarlos y nunca confiarse. Por muchos años que llevemos trabajando en las empresas, nunca nos confiemos, los accidentes laborales están allí y hay veces son absurdos y son hay veces de carambola que no pensamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, por ejemplo, siempre desenergizar, ¿sí? Es lo que le decía, dígame, usted está en una empresa, en un área donde usted no está viendo a su compañero y su compañero se tomó el trabajo de desenergizar y usted va al tablero y de pronto su compañero no puso allí el anuncio, el aviso que se está trabajando en una línea de circuito porque la gente como se confía, no ponen los avisos, no anuncian que están trabajando en una área que no me vayan a mover este breaker, no me vayan a mover este circuito, no lo vayan a energizar. Viene otra persona y dice, ve, esto porque está apagado, y lo enciende y por allá se electrocutó otra persona. Entonces, no solamente es desenergizar, sino que hay que anunciar, hay que avisar, hay que programar los mantenimientos, hay que tener, digamos, unas rutinas, un coordinador, una persona que tenga la generalidad de la empresa en la cabeza, que sepa que en esta parte se está haciendo esto, que en esta otra parte se está haciendo eso, y que no sea todo el mundo aislado haciendo lo que quiere, porque eso va a traer riesgo eléctrico. Bien. Entonces dice, la electricidad no se ve, pero mata. Y esto es verdad, muchachos. Es verdad y es lamentable. Yo como instructor del SENA en tantos años, y me ha tocado ver accidentes muy graves en los muchachos que se confiaron y han sido accidentes muy graves. Bien. ¿Alguna pregunta con este material? Estos son materiales muy sencillos que ustedes igual los pueden buscar en libros. Yo les puedo, si ustedes me permiten, yo les puedo enviar al grupo y lo quieren, libros completos de electrotecnia, para que ustedes en su tiempo los puedan leer en PDF. Sí, Sería profesor, genial. sí, sí. Sí. Ok, entonces, por favor, si de pronto yo no se los envío hoy, mañana me escriben y yo se los estoy enviando. Profe, yo tengo una duda, pero no es en relación a esto. Dígame. Durante el técnico vamos a aprender a programar relacionado con electrónica. ¿Ustedes son tecnólogos? ¿O ustedes son técnicos? Tecnólogo. Si no estoy Sí, mal. Exacto, el tecnólogo. sí, en ese tecnólogo tienen una parte de programación, de programación de microcontroladores. Ok, gracias. Eh, eh, profe, yo no quería preguntar porque pues me salgo un poquito del tema, ¿no? Pero a referente a la evidencia y eso, hay una a donde nos manda a hacer una simulación. O sea, esa parte sí yo no la entendí, ni sé cómo, no sé con qué voy a simular, con qué debo simular. Por ahí Ya, hay un programa, pues por ahí, hay un programa por ahí que se comentó en una clase anterior y pues también pues se comentó en el grupo de WhatsApp, pero yo no sé utilizar ese programa, de verdad, no tengo ni idea. bien, muchachos. Sí, pues lo podemos revisar. La recomendación que yo les di era que descargaran el Proteus, lo buscaran, consiguieran o trabajen en el multicine en línea. Hay muchos softwares de simulación, o el Tinkercad. Digamos que Proteus es un buen programa. Y ahora voy a dar una indicación sobre esa simulación. Yo les voy a dar acá unos inicios. Voy a compartir mi pantalla y vamos a hacer aquí unos inicios
para que usted pueda hacer ya de ahí en adelante sus simulaciones. Entonces, me dejan ahorita que termine aquí esta información del día de hoy y ya podemos hablar sobre este tema. Bien, entonces, la idea, muchachos, es que entonces estamos acá, extender sesión, y vamos a trabajar acá sobre, a ver, de nuevo acá, la fase 1. Va a ser esta, actividad de aprendizaje 2, evaluación 1. Bien, este es el que tienen que contestar. Es un cuestionario muy sencillo. Con este material que está aquí, lo van a poder completar sin problema. Y la idea es que lo hagamos esta semana. Esta semana vamos avanzando en este tema. También tenemos acá la otra evaluación, que también es sobre seguridad, lo que estamos hablando ahorita. Efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano y normas de seguridad relacionadas. Bien, entonces digamos, la idea es trabajar sobre estos dos cuestionarios. Vamos a mirar la siguiente evidencia, porque veo que han estado buscando por allá adelante, ¿no? Johan, ¿usted va a preguntar algo? ¿Tiene la mano levantada? Buenas noches, profe. Sí, es como una consulta, profe, que me saque la duda. Lo que pasa es que, a ver si usted me saca esta duda, instalé unas cintas LED, se enciende el interruptor, bien, funcionan excelente, pero en la noche quedan intermitentes, o sea, el interruptor está apagado y quedan intermitentes. ¿Ay, qué puede estar pasando? Son cintas LED, ¿no? Sí, No señor. sí, no, la única explicación para que una cinta LED esté intermitente es que tengas una mala fase. O sea, digamos, porque una cinta LED no tiene circuito, no tiene circuito digamos, de balasto como una lámpara halógena o de gas, pero sí tienen una fuentecita conmutada. Entonces, la fuentecita conmutada, de pronto en el día tenemos una buena fase, digamos, tenemos una fase con buena energía. No sé, de pronto en la noche se baje un poco la tensión y la fuente conmutada que alimenta la tira LED empiece a cambiar su comportamiento, ¿sí? Entonces yo pienso que el daño ahí obedece a la fuentecita de alimentación de la cinta LED. El rectificador, el rectificador está fallando, el que rectifica corriente alterna, corriente continua. Exacto, a eso me refiero. O sea, la fuentecita que convierte la corriente alterna a continua para poder alimentar la cinta LED, ahí tenemos una falla. Pronto tenemos un problema allí. Hay veces vienen esas cintas LEDs chinas que vienen para tensiones mayores de 120 voltios. Entonces, digamos, en cierto momento funcionan bien y después cuando la tensión baja un poquito ya deja de funcionar bien. Gracias. Ok. También puede ser un capacitor, que ellos son los que para que no pase la energía parásita, por decirlo así, que es la que también hace que esas luces queden así intermitentes cuando apagan las Exacto. luces. Esas fuentecitas conmutadas tienen mucho componente reactivo, o sea, que almacenan energía, bobinitas y condensadores. Las bobinas es más difícil que se dañen, pero los condensadorcitos sí es más fácil que se dañen. Entonces, una pérdida de capacitancia en un condensador, una falla en el dieléctrico del condensador, que muchas veces, como son tan baratas las cintas, digamos, los condensadores que utilizan son muy económicos, son de calidades muy, muy bajas. Entonces, fácilmente fallan los condensadores, pueden producir este tipo de fallas. Gracias por el aporte. Bueno, ok, Gracias.
Bien, también hay un cuestionario de aritmética y álgebra para dimensionar magnitudes eléctricas. Entonces aquí en este otro material, vamos acá arriba, ¿lo están viendo? El que dice fundamentos de electrotecnia. Sí, señor. Sí, Aquí están los conceptos básicos que estamos hablando. Al voltaje se le llama tensión, a la corriente o intensidad, ¿cierto? Se le llama y tiene la unidad del amperio. El voltaje o tensión tiene la unidad del voltio. La resistencia eléctrica tiene la unidad del ohmio. Y la potencia tiene como unidad del vatio. Entonces, la ley, digamos, más sencilla de aprender y como la primera ley que uno utiliza en estos casos, aquí hay un error porque aquí dice I sobre R. Voy a actualizar el documento. Yo lo estaba aquí haciendo en una página web. Voy a actualizarlo para que cambie. Si lo alcanzo a actualizar o no. Sí, aquí voy a poner aquí. Voy a poner una X para que se vea que es una multiplicación. Y voy a actualizar aquí, a ver si eso se actualiza. Ahí ya se actualizó, ¿bien? Sí, señor. Bien, entonces B es igual a I por R, que es lo que me está diciendo allí. Que la energía que yo voy a aplicar, ¿cierto? Que ese voltaje, digamos, esa fuerza que yo voy a aplicar para mover los electrones a través de un conductor va a depender de cuánta corriente voy a mover por ese conductor y qué tanto se opone ese conductor al paso de la corriente. Digamos, yo tengo una jeringa, ¿cierto? Una jeringa que tiene un émbolo. ¿Qué pasa si la jeringa tiene un hueco muy amplio, muy ancho? ¿Hay que hacer mucha fuerza en la jeringa? No. No, si el hueco es muy No. grande, no hay que hacer No, fuerza, ¿sí o porque no? fluye más rápido. Fluye rápido porque No, porque la fluye más rápido. resistencia, claro, entonces la resistencia que estoy poniendo yo al paso de ese fluido es muy baja, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo le hago un rotito muy chiquitico? Para poder sacar el flujo por ese rotito chiquitico me toca aplicar más fuerza, ¿verdad? Entonces, Sí, señor. ese es el símil con lo que pasa en los circuitos eléctricos. Prácticamente todo elemento que consume energía tiene una resistencia asociada, una resistencia eléctrica. Para poder mover corriente a través de esa resistencia eléctrica, tengo que gastar energía. Mejor dicho, tengo que aplicar fuerza por unidad de carga. Entonces, a más resistencia pone el elemento, pues más energía voy a consumir. Entonces, lo que me dice la ley de Ohm es simplemente eso. Si yo conozco esa resistencia y conozco la corriente que circula por ahí, pues yo voy a conocer el voltaje. Entonces, por eso voltaje es igual a corriente por resistencia. De esta fórmula se derivan, ustedes recuerdan despejar ecuaciones, ¿cierto? Sí, hay que. Sí. Sí, dame un segundo. Sí, señor. Aprovechar aquí un momentico, yo saco aquí una ayuda aquí. Mhm. Bueno, aquí no me deja editar. Pensé que podía editar esta página, pero no la deja editar. A mirar. No la deja editar. Bueno, perdí la sacada de esto. Entonces, si recuerdan despejar ecuaciones, entonces yo, por ejemplo, si quiero encontrar la corriente, entonces simplemente paso la resistencia, la paso a dividir el voltaje. Entonces, la corriente eléctrica me quedaría igual a el voltaje dividido la resistencia. Entonces, ¿qué me está diciendo la fórmula? Que la corriente que circula por un conductor va a depender del voltaje que tengo aplicado en ese circuito dividido la resistencia eléctrica. Quiere decir que la resistencia es inversamente proporcional a la corriente. A más
resistencia, menos corriente. A menos resistencia, más corriente. ¿Bien? Disculpe, profe, voltaje igual a corriente, ¿es dividido por la resistencia o multiplicado por la resistencia? Voltaje es I por R. Eso es. Corriente por resistencia. Ujú. Pero si yo despejo la corriente, entonces corriente me queda igual a B sobre R. Ya quedaría dividiendo, sí, señor. Gracias. Ujú. Bien. Entonces, de ahí se establece que la resistencia eléctrica y la corriente son inversas, inversamente proporcionales. A mayor resistencia, menos corriente, y a menor resistencia, mayor corriente. Por eso es que usted cuando está con las manos húmedas, cuando el aire está muy húmedo, pues ya tenemos mucho riesgo de descarga eléctrica. ¿Por qué? La resistencia del aire baja considerablemente con la humedad. ¿Sí? Hay mucha carga eléctrica flotando. Las manos humedecidas permiten más el paso de la corriente eléctrica. Entonces, ¿por qué? Porque la resistencia baja con la humedad, baja la resistencia del material. Entonces es más fácil el paso de la corriente. ¿Por qué no hay tantos rayos cuando está seco el clima? Pues porque el aire tiene mucha resistencia, pero nomás empieza a humedecer el aire, ¿sí? Y empieza a hacer una baja de presión y las nubes empiezan a bajar, a bajar, a bajar. Estas nubes contienen muchas partículas de agua. El aire se ioniza y entonces el aire pierde resistencia eléctrica. Quiere decir, la resistencia se vuelve más baja y entonces toda esa energía acumulada se desprende o atraviesa el aire a través de una descarga eléctrica. Eso es lo que sucede con un rayo. Digamos, las nubes están cargadas por la fricción que tienen las unas con las otras. Allá en el aire se están friccionando esas partículas y se están cargando, pero con cargas impresionantemente altas. Y están ahí acumuladas, esperando el momento en que se facilite la situación para descargarse. Como la resistencia del aire es tan alta, pues permanecen acumuladas allí, pero una vez la resistencia del aire baja por la ionización del aire, por la cantidad de humedad, entonces se establece una corriente eléctrica que es un rayo. ¿Sí? Cerremos el micrófono, por favor. Sí, profe, en el computador se me activó el micrófono. Ya lo desactivo. Ok. Bien. Por aquí también les habla sobre los personajes claves que son muy importantes, digamos, pero estos no son los únicos, ¿no? Esos son algunos. Entonces, ¿para qué se usa la electricidad? ¿Cuáles son las aplicaciones? Porque en uno de los cuestionarios les van a preguntar cuáles son los usos de la electricidad, a qué se dedica la electrotecnia. Entonces, son preguntas muy sencillas que ustedes van a contestar sin ningún problema. Bien, entonces, pregunto, ¿hay alguna duda sobre esto? ¿Sobre lo que tenemos que hacer? No, señor, por el momento no. Ok. Entonces, ¿alguna otra persona tiene alguna pregunta, alguna duda? No, señor. Ok, entonces yo voy a parar la grabación aquí.